yo estoy triste, esa interpretación de las cosas siempre será mucho peor. En cambio, si estoy animado y contento, interpretaré las cosas de otra manera. Si llego a mi casa feliz porque me han ascendido en mi trabajo y me han subido el sueldo, aunque mi hijo haya suspendido, me afectará mucho menos que si ese día me han echado del trabajo. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Cuando un paciente acude a mi consulta, a veces me enfrento a diferentes situaciones. Puede tratarse de alguien que viene por una crisis, porque tiene una depresión, un cuadro de ansiedad, una situación muy conflictiva personal o profesional, y en otras ocasiones viene porque a pesar de que las cosas parecen irle bien, se encuentra triste, insatisfecho, no consigue disfrutar o nota que tiene un enorme vacío en su vida. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros porque a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. Hay gente que me dice, no puedo quejarme, no tengo grandes problemas, estoy seguro de que existe gente más grave que yo, que debería estar aquí, pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser perfeccionismo, puede ser un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es uno de mis pilares en la consulta, porque aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. Esa gestión emocional viene de ser capaces de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración. Como hemos visto, el aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia y para que se active de forma sana, es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. Nuestros cuidadores, nuestros amigos, nuestros profesores influyeron de manera determinante en quienes somos ahora mismo. Con ellos tuvimos nuestras primeras vivencias y el cerebro se fue adaptando para sobrevivir, resistir y crecer según las circunstancias. Como oyente que estás inmerso en este audio, estoy segura que hay datos y conceptos que te van a llamar especialmente la atención. Todos traemos un bagaje emocional que nos influye de mejor o peor manera. Voy a ir enumerándote diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Una de las frases que más me vas a liar y me vas a escuchar: comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de la personalidad que ahora te explicaré, las nociones de la percepción a la acción que también te contaré a continuación, el mundo apasionante del cortisol, los cimientos emocionales, ayudan a entender la propia vida y por tanto mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Mi primer paso en la terapia vitamina consiste en integrar todas las facetas. Durante la terapia escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego, es decir, cómo fue querido, su forma de gestionar sus emociones, su personalidad y cómo responde su mente y su cuerpo a todo esto. Imagina que viene a mi consulta María. María es una persona tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y que es muy sensible. A María le dibujo en un folio una carita con sus 3 formas de ser y luego le pongo una flecha donde pongo: estos son tus factores de estrés. Una persona normal, cualquiera de nosotros, tiene una personalidad de base, pero ante el estrés se modifica. Esa personalidad de base, si una persona es sensible, ante el estrés se convierte en una persona vulnerable. Una persona tímida ante el estrés se bloquea. Y una persona que le da vueltas a las cosas comienza con pensamientos en bucle. Pongamos el caso de María, que sus factores de estrés pueden ser encontrarse con su ex, ver que no llega a fin de mes, tener un problema con la comida porque tiene atracones, o que sea demasiado hipocondríaca y que las enfermedades le hagan sufrir enormemente. Entonces, por tanto, María, que es tan sensible, si algún día se tiene que topar con su ex, existen muchas posibilidades de que se bloquee. Y a continuación, en el esquema de la personalidad dibujo 2 flechas, donde añado síntomas físicos y psicológicos. Todos nosotros, ante los factores de estrés mantenidos, somatizamos a nivel físico. Puede ser migrañas, problemas en el intestino con gases, una contractura muscular, temblor de párpado. Y por otro lado, a síntomas psicológicos: irritabilidad, ansiedad, depresión, fallos de concentración. Si yo consigo dibujar eso en un folio, tenemos una manera mucho más sencilla de trabajar, porque María va a ver en esa hoja
sus rasgos de personalidad, sus factores de estrés y cómo eso deriva en síntomas físicos y psicológicos. En el caso de María, al explicárselo, ya entiende que lo que siente y lo que percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar sus rasgos de personalidad, se abren un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado esa forma de ser y ha desactivado lo que lo genera. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. A continuación, en terapia, pregunto sobre las expectativas. Es decir, tras escuchar al paciente atentamente y exponerle cómo funcionan su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle, pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué buscas de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Hay tantas respuestas como personas, hay tantas opciones como historias, y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde creo que voy a poder ayudar como médico. Para ayudar a alguien, por ejemplo, con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar que la relación con el paciente sea consistente, es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierte en un apoyo vitamina, en una figura de confianza para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y dejarse ayudar. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, si las expectativas que tienes puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura, aparece menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se ha interpuesto con el terapeuta, y eso requiere tiempo, paciencia y mimo. En ciertas situaciones hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa. Les supone un triunfo comunicarse. Nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no le juzga y le permite expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y preocupaciones. Desde esa confianza comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación cercana con alguien. A veces la denomino mimoterapia porque requiere en primer lugar encontrar ese sitio seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptado y no juzgado. En algunos momentos me ha sucedido que cuando termina alguna sesión importante, donde observo un trauma, una herida emocional muy fuerte o un estilo de apego muy inseguro, me emociono, respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una gran profundidad y emotividad. A continuación, entro en una fase muy importante. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sus síntomas físicos y psicológicos, intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pauto si precisa un tratamiento para paliar los síntomas. A veces es algún fármaco. Utilizo los probióticos, las sustancias naturales. Soy una gran fan del omega 3 o de la vitamina D. La medicación a veces es imprescindible. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos sacan del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos. Pueden ayudarnos a recuperar calidad de vida, al poder descansar. En otras nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas. Ahí es cuando yo acudo al pasado. Uno es feliz cuando uno acude al pasado y puede volver en paz al presente. Muchos traen heridas en su infancia, heridas dolorosas, que siguen influyéndoles en la edad adulta. Existen también los factores de estrés en el presente. Esos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas que te alteran, personas tóxicas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica el sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Estos factores pueden ser desde encontrarse con la expareja o el jefe o la suegra, subir en ascensor, estar en lugares cerrados o abiertos, presenciar una rabieta en los niños, sentir síntomas físicos en los hipocondríacos, a percibir suciedad en las personas extremadamente obsesivas o el desorden. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos. Yo trabajo especialmente esos factores de estrés de diferentes maneras, pero una muy interesante es
EMDR, la técnica del EMDR, acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es una terapia donde uno va moviendo los ojos del paciente a la vez que le va tocando las manos, logra lo que propongo, gestionando los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Yo conocí esta técnica en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. Me conmovió profundamente. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Fatin Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que puede llegar a ser. Lo que consigue la terapia del EMDR es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias al EMDR somos capaces de generar una narrativa del trauma, es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que sucedió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el EMDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generábamos un contexto con resultados muy esperanzadores. Por lo tanto, para mí es fundamental en consulta trabajar de 3 maneras: superando las heridas del pasado, entrando en esas heridas emocionales, en esas personas que estuvieron en tu infancia, en esas personas que te influyeron de forma positiva o negativa, en esas heridas de rechazo, donde uno sigue sufriendo a día de hoy, con los factores de estrés del presente, a la vez que uno va mirando cuáles son los miedos del futuro. Para mí en consulta esto es un tema clave: poner el pasado en su sitio, el presente, gestionarlo y conectarlo de la mejor manera posible y mitigar los miedos del futuro. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Y aquí tenemos la depresión y la ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En cómo hacer que te pasen cosas buenas, te expliqué que esa interpretación depende de 3 factores: del sistema de creencias, es decir, de cómo yo pienso que deben ser las cosas en la vida, es decir, yo quiero que me traten así, yo quiero que el mundo sea de esta manera, la política, la religión, el dinero, mi jefe, mi pareja, mis hijos. Todos nosotros traemos un sistema de creencias en nuestra vida e interpretamos muchas de las cosas que nos suceden según ese sistema de creencias. La segunda es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, esa interpretación de las cosas siempre será mucho peor. En cambio, si estoy animado y contento, interpretaré las cosas de otra manera. Si llego a mi casa feliz porque me han ascendido en mi trabajo y me han subido el sueldo, aunque mi hijo haya suspendido, me afectará mucho menos que si ese día me han echado del trabajo. Aprender a gestionar el estado de ánimo, a entender cómo funciona nuestro organismo, ayuda a que interpretemos las cosas de forma más adecuada. Esta interpretación es importantísima porque tiene un impacto directo en nuestra salud. Según cómo vamos interpretando las cosas, eso impacta en tiempo real en nuestra mente y en nuestro organismo. En esa forma de interpretar las cosas, yo suelo hacer otro dibujo a mis pacientes que les suele ayudar. Yo dibujo unos ojos muy grandes con una flecha que va a un corazón y se abren 2 flechas, una cabeza y la acción. Lo que esto significa, y a ver si tú mientras me vas escuchando interpretas cómo esto pasa en ti, es que hay gente que llega a los sitios y lo percibe todo, se da cuenta de absolutamente todo y capta los más mínimos detalles. Hay gente que llega a los sitios y no se entera de nada y que no percibe las cosas que suceden porque está en sus propios pensamientos o porque no tiene esa sensibilidad. Esa persona que lo percibe o no lo percibe, automáticamente lo pasa por el corazón, con más o menos intensidad. La gente más fría y más calculadora sí salta el paso del corazón y la gente más sensible y más vulnerable pasa por el corazón y se queda ahí un ratito y se convierte en una persona que sufre quizá en exceso. Y de allí nos vamos a la cabeza o a la acción. Va a haber gente que perciba muchas cosas y que actúe en consecuencia. Va a haber gente que perciba mucho, sienta mucho y de repente sea muy obsesivo y le dé demasiadas vueltas a las cosas. Entender cuánto tenemos de ojos, de corazón, de cabeza y de acción nos va a ayudar a entender cómo interpretamos la vida y cómo funcionamos ante los diferentes retos. Piensa en una persona profundamente hipersensible, que llega a un sitio, todo lo capta, todo lo siente y se queda dándole vueltas a las cosas. Piensa en cambio en alguien muy ejecutivo y con el corazón un poquito más frío. Llega a un sitio, percibe 3 datos y automáticamente actúa y no siente ni padece y no empatiza. Los obsesivos tienen mucho de cabeza, los sensibles tienen mucho de corazón, los intuitivos tienen mucho de ojos
Y luego los impulsivos tienen mucho de acción. Encontrar el equilibrio nos ayuda muchísimo en la vida a entendernos y a gestionar mejor las cosas. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. En terapia enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle a veces de forma básica pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza. Son pasos lentos pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. Lo habrás escuchado decir en alguna ocasión: nuestra voz interior tiene que servir para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Esta es una idea muy importante. Todos tenemos esa voz que va comentando lo que nos sucede, nuestros miedos, nuestros retos y nuestros pensamientos. Personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga, y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas puede ser más intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces son más conscientes y en otras mucho menos. Pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. Esa voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida, y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me pregunta: ¿cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Por qué le doy tantas vueltas a las cosas? Otras veces surgen frases de: has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está distante, nadie se fija en ti, nadie te valora, seguro que te sale mal, nunca tendré hijos. ¿Cuál es el origen de esta voz? ¿De dónde proviene? Durante todos estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y puedas aplicarlo a tu vida. En Encuentra tu persona vitamina lo tienes en forma de esquema dibujado y con múltiples ejemplos que pueden ayudarte. Todos nosotros cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro se tratara. Ahí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de lo que nos va sucediendo. Pero existen 3 grabaciones muy importantes que van a suceder. La primera es cómo nos hablaban nuestros padres, desde un no me siento orgulloso de ti, eres un perezoso, o qué buen hijo eres, o eres un desordenado, o confío en ti y estoy seguro que lo lograrás. La segunda es cómo se trataban entre ellos y cómo se hablaban el uno al otro. Y la tercera es cómo hablaban nuestros padres de nosotros a los demás. Tengo un hijo que es un insoportable, qué pesado es. O en cambio, tengo un hijo muy bueno, qué orgulloso estoy de él. Todo esto va a tener un impacto muy importante en nuestra vida. Cuando digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. No es algo exacto, ni desde luego matemático de cómo influye, pero puede ser orientativo como adulto que intentas entender tu historia, como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esta influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno al 50%. De los 6 hasta los 12 vuelve a tener una gran importancia de un 25% y el resto de la vida de otro 25%. Lógicamente estas cifras son aproximadas, y esto surge tras años míos de escuchar historias de pacientes. Esto no es matemática exacta, pero me parece que refleja muy bien la importancia que tienen cada una de estas etapas. Las personas con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca, y muchas veces para trabajar la autoestima tengo que partir de desarticular heridas emocionales que surgieron en la infancia por esa grabadora que dejó mensajes que a día de hoy les siguen perturbando. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escuchaba en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto esencial en la seguridad que uno tiene en uno mismo y en la capacidad de tomar decisiones y en la autoestima, es decir, cómo yo me trato. Mi terapia vitamina consiste en que la persona que yo tengo delante investigo su forma de ser, veo sus factores de estrés, entiendo sus heridas emocionales, analizo las situaciones de miedo del futuro y ayudo a mejorar la comunicación en el entorno con sus familiares, pareja, amigos o trabajo. Y por otro lado, voy ayudando a los síntomas que su organismo ha ido creando debido a esos estados de estrés mantenidos, bien sea con medicación o bien sea con medicina más natural. Finalmente, he de reconocer que yo tengo lo que denomino pacientes vitamina. Me considero una luchadora. En las terapias intento ayudar a mis pacientes sin rendirme y por eso continúo aprendiendo y formándome para acompañar a las personas en sus heridas y dificultades. Tengo una enorme esperanza en la capacidad de resiliencia y curación del ser humano. Los pacientes vitamina son aquellos que tras el trauma y el dolor han superado heridas y me insuflan motivación e ilusión para seguir.
Bye.